El sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas de la mansión Uriarte, situada en la zona más exclusiva del barrio Vidal en Salamanca. Mateo Uriarte ajustó su corbata de seda italiana frente al espejo de marco dorado, mientras revisaba las últimas cotizaciones bursátiles en su smartphone de última generación. Sus ojos, de un gris acerado, reflejaban la determinación que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de Castilla y León. «Emma, vamos a llegar tarde». Su voz resonó por los pasillos de mármol de la mansión. Como de costumbre, no hubo respuesta inmediata de su hija de 13 años. Mateo suspiró, consultando su reloj de oro por enésima vez esa mañana. El tiempo, para él, era un recurso tan valioso como el dinero, y odiaba desperdiciarlo. La ama de llaves, Carmela, apareció en el umbral con expresión preocupada. «Señor Uriarte, la señorita Emma dice que no se encuentra bien para ir al colegio hoy». Mateo cerró los ojos un momento, conteniendo su frustración. Era la tercera vez este mes que Emma intentaba evitar ir a clase. Subió las escaleras de dos en dos, sus zapatos italianos resonando contra los escalones de mármol, hasta llegar a la habitación de su hija. Emma estaba sentada en su cama king size, rodeada de peluches de diseñador y tecnología de última generación. Su largo cabello castaño ocultaba parcialmente su rostro, pero Mateo podía ver la tristeza en sus ojos, tan parecidos a los de Clara, su difunta esposa. «Emma, tenemos que hablar de esto», dijo Mateo, intentando suavizar su tono autoritario. «No puedes seguir faltando a clase». «¿Por qué te importa?», respondió Emma sin levantar la vista. «De todos modos, nunca estás en casa». Las palabras de su hija le golpearon como una bofetada. Era cierto que pasaba la mayor parte de su tiempo en la oficina o viajando por negocios, pero ¿acaso no lo hacía todo por ella? ¿Para asegurar su futuro? «Sabes que trabajo duro para darte lo mejor», comenzó Mateo, recitando las mismas palabras que había repetido innumerables veces. «¿Lo mejor?». Emma levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mamá decía que lo mejor en la vida no se puede comprar. La mención de Clara hizo que Mateo se tensara. Habían pasado 5 años desde su partida, pero el dolor seguía tan fresco como el primer día. Se había sumergido en el trabajo como mecanismo de defensa, convenciéndose de que si mantenía su mente ocupada en los negocios, el dolor sería más llevadero. «Emma, por favor». Su voz se suavizó. «Vístete. Te llevaré yo mismo al colegio». «¿De verdad?». El rostro de Emma se iluminó momentáneamente. «¿No tienes reuniones importantes hoy?». Mateo consultó su teléfono. Tenía 3 reuniones cruciales esa mañana, incluyendo una videoconferencia con inversores japoneses. «Nada que no pueda esperar», mintió, tecleando rápidamente un mensaje a su asistente para que reprogramara todo. Durante el trayecto al Colegio San Juan Bosco, uno de los más prestigiosos de Salamanca, Mateo observó a su hija por el retrovisor. Emma miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras las calles históricas de la ciudad desfilaban ante sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaron? ¿Cuándo fue la última vez que la había visto reír? Al llegar al colegio, Emma bajó del coche sin decir palabra. Mateo la vio alejarse, su uniforme impecable y su mochila de marca contrastando con sus hombros caídos y su paso desganado. Por un momento quiso llamarla, decirle algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. De vuelta en su despacho en el edificio más alto del centro financiero de Salamanca, Mateo se sumergió en sus obligaciones habituales: contratos, fusiones, adquisiciones. Su imperio empresarial no se detendría por una mañana de dudas existenciales. Sin embargo, las palabras de Emma resonaban en su mente. Mamá decía que lo mejor en la vida no se puede comprar. Clara siempre había sido la voz de su conciencia, la que le recordaba que había más en la vida que el éxito profesional. Desde su partida, se había convencido de que, proporcionando a Emma todo lo material que pudiera desear, compensaría la ausencia de su madre. Pero mientras revisaba los últimos informes financieros, una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Realmente estaba haciendo lo mejor para su hija? La tarde cayó sobre Salamanca, tiñendo de oro las piedras centenarias de sus edificios históricos.
Mateo permanecía en su oficina, rodeado de pantallas que mostraban cifras y gráficos. Su asistente le recordó que tenía una cena importante con unos inversores esa noche. Miró su reloj, las 8 de la tarde. Emma ya estaría en casa, probablemente cenando sola en su habitación, como tantas otras noches. La primavera había llegado a Salamanca con una explosión de color y vida. El río Tormes, que serpenteaba a través de la ciudad como una antigua arteria de plata, fluía con renovada energía tras las lluvias de abril. En sus orillas, cerca del barrio San José, Diego Sánchez Merchán recorría la ribera con su carrito desvencijado, buscando materiales reciclables para vender. A sus 13 años, Diego había desarrollado un ojo experto para distinguir lo valioso entre lo que otros descartaban. Su abuela Carmen siempre decía que era como un arqueólogo moderno, desenterrando tesoros donde nadie más los veía. Esa tarde, mientras separaba plásticos y cartones, sus pensamientos vagaban hacia ella. La medicina para su artritis cada vez era más cara, y aunque nunca se quejaba, Diego podía ver el dolor en sus ojos cuando intentaba moverse por su pequeño piso. El sol de la tarde bañaba las aguas del Tormes cuando Diego escuchó un ruido inusual. Al principio pensó que serían los patos que solían frecuentar esa zona del río, pero algo en el sonido le puso en alerta. Se acercó a la orilla y entonces la vio. Una chica de su edad, vestida con ropa que probablemente costaba más que todo lo que él había ganado en su vida, luchando contra la corriente. Sin pensarlo 2 veces, Diego soltó su carrito y se lanzó al agua. El frío le golpeó como un puñetazo, pero años de nadar en ese mismo río le habían enseñado a moverse en sus aguas. Con potentes brazadas, alcanzó a la chica, justo cuando sus fuerzas parecían abandonarla. «Tranquila», gritó sujetándola con firmeza. «Te tengo. Respira despacio». La chica se aferró a él como si fuera su última esperanza, y juntos comenzaron el laborioso proceso de regresar a la orilla. La corriente era fuerte, pero Diego conocía cada remolino y cada corriente traicionera del Tormes. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron el fondo fangoso cerca de la orilla. Una vez en tierra firme, la chica comenzó a toser, expulsando el agua que había tragado. Diego la observó con preocupación, notando por primera vez los detalles de su aspecto. Su uniforme empapado llevaba el emblema del colegio San Juan Bosco, y su mochila, aunque mojada, era claramente de una marca exclusiva. «¿Estás bien?», preguntó Diego, mientras se quitaba su desgastada chaqueta para ofrecérsela. «Soy Diego». «Emma», respondió ella entre toses. «Emma Uriarte. Yo... Gracias. No sé qué habría pasado si...». «No pienses en eso», la interrumpió Diego con una sonrisa tranquilizadora. «Lo importante es que estás a salvo». Emma lo miró con curiosidad, como si no pudiera creer que alguien como él existiera. «¿Por qué lo has hecho? Podrías haberte lastimado». Diego se encogió de hombros incómodo ante la pregunta. «¿Por qué no habría de hacerlo? Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», dijo Emma con una seguridad que sorprendió a Diego. «No cualquiera». El sonido de sirenas interrumpió su conversación. Alguien debía haber visto el incidente y llamado a emergencias. En cuestión de minutos, la orilla del río se llenó de personal médico y policías. Y entonces apareció él, un hombre en traje carísimo que corría hacia ellos con una expresión de pánico en el rostro. «¡Emma!», gritó Mateo Uriarte, abrazando a su hija empapada. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?». Mientras los paramédicos examinaban a Emma, Mateo se giró hacia Diego, que intentaba discretamente regresar a su carrito de reciclaje. «Espera». La voz autoritaria de Mateo lo detuvo en seco. Tú salvaste a mi hija». Diego se volvió, incómodo ante la intensidad de la mirada del empresario. «Cualquiera lo habría hecho, señor». Mateo sacó su cartera, sus manos temblando ligeramente. «Esto merece una recompensa». «¿Cuánto?» «No», interrumpió Diego con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «No quiero dinero». Mateo parpadeó desconcertado. En su mundo, todo tenía un precio. «Debe haber algo que pueda hacer para agradecerte». Diego miró al río, luego a Emma y finalmente a Mateo. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que cambiaría sus vidas para siempre.
Sí, dijo finalmente. Hay algo que puede hacer. Pase un día conmigo, aquí en mi barrio. Solo un día. El silencio que siguió a esta petición fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Emma miraba a Diego con una mezcla de asombro y admiración, mientras Mateo parecía haber sido golpeado por un rayo. Mateo Uriarte llevaba horas sentado en su despacho de la Torre del Aire, el edificio más emblemático del distrito financiero de Salamanca. La ciudad se extendía bajo sus pies como un tapiz dorado, pero su mente estaba lejos de las vistas espectaculares que ofrecía su oficina en el último piso. La petición del joven Diego Sánchez Merchán resonaba en su cabeza como un eco persistente. Un día en el barrio San José. La idea le resultaba tan absurda como inquietante. Sin embargo, la imagen de Emma siendo rescatada de las aguas del Tormes no dejaba de atormentarle, si no hubiera sido por ese muchacho. Su asistente, Lucía Montenegro, entró con una taza de café y una pila de documentos que requerían su atención inmediata. Señor Uriarte, el Consejo está esperando su decisión sobre la fusión con empresas catalanas. Mateo asintió distraídamente, su mente aún en los acontecimientos del día anterior. Lucía, ¿podrías investigar algo para mí? Necesito información sobre una familia del barrio San José. Los Sánchez Merchán. Lucía alzó una ceja sorprendida por la inusual petición, pero asintió profesionalmente. Por supuesto, señor. Mientras tanto, en el exclusivo colegio San Juan Bosco, Emma se había convertido en el centro de atención. Los rumores sobre su aventura en el río se habían extendido como la pólvora, pero ella permanecía inusualmente callada. Durante el recreo se sentó sola en un banco del patio, recordando la determinación en los ojos de Diego cuando rechazó el dinero de su padre. Emma, la voz de su mejor amiga, Sofía Alcántara, la sacó de sus pensamientos. ¿Es verdad que un chico del barrio San José te salvó? Se llama Diego, respondió Emma con cierta irritación ante el tono de su amiga. Y sí, arriesgó su vida por mí sin pedir nada a cambio. Pero dicen que le pidió algo a tu padre. Le pidió su tiempo, interrumpió Emma. Solo eso, su tiempo. La simplicidad de la petición de Diego había despertado algo en ella, una comprensión que no podía explicar completamente. De vuelta en su oficina, Mateo recibió el informe de Lucía sobre los Sánchez Merchán. La historia era más conmovedora de lo que esperaba. Diego vivía solo con su abuela, Carmen Merchán, una mujer que había criado a su nieto después de que sus padres sufrieran un accidente de tráfico. Sobrevivían con la pequeña pensión de Carmen y lo que Diego ganaba recogiendo materiales reciclables. La tarde caía sobre Salamanca cuando Mateo finalmente tomó su decisión. Marcó un número en su teléfono. «Sí, señor Uriarte», respondió Lucía. «Cancela todas mis reuniones de mañana». «Todas, pero señor, la videoconferencia con los inversores japoneses...» «Todas», repitió Mateo con firmeza. «Y necesito que localices a Diego Sánchez Merchán. Dile que acepto su propuesta». Esa noche, durante la cena, Emma notó algo diferente en su padre. Estaba más callado de lo habitual, pensativo. «¿Es verdad?», preguntó Emma de repente. «¿Vas a ir al barrio San José?» Mateo levantó la vista de su plato apenas tocado. «¿Cómo lo supiste?» «Diego me envió un mensaje. Me dio su número ayer por si necesitaba algo». Emma dudó un momento antes de continuar. «¿Puedo ir contigo?» «No», respondió Mateo sorprendiendo a su hija. Esto es algo que necesito hacer solo». Emma observó a su padre con una mezcla de orgullo y curiosidad. Era la primera vez en años que lo veía verdaderamente vulnerable, verdaderamente humano. «Papá», dijo suavemente, «¿por qué aceptaste?» Mateo se quedó en silencio por un largo momento, contemplando la pregunta de su hija. «Porque», comenzó lentamente, «ese chico hizo algo que el dinero no puede comprar, y tal vez sea hora de que aprenda algo sobre eso». Esa noche, mientras la ciudad dormía, dos personas permanecían despiertas, anticipando el día que les esperaba. En su mansión del barrio Vidal, Mateo Uriarte miraba por la ventana hacia la zona antigua de Salamanca, preguntándose qué le depararía el día siguiente. Y en un pequeño piso del barrio San José, Diego Sánchez Merchán sonreía mientras le contaba a su abuela que su plan había funcionado. El amanecer encontró a Mateo Uriarte de pie frente al espejo, contemplando su reflejo con incertidumbre.
Por primera vez en años, dudaba sobre qué ponerse. Finalmente, optó por unos pantalones casuales y una camisa simple, aunque no pudo resistirse a mantener su reloj de lujo. El barrio San José despertaba cuando el Mercedes de Mateo se detuvo frente al edificio donde vivían Diego y su abuela. Las miradas curiosas de los vecinos le siguieron mientras bajaba del coche, claramente fuera de lugar en ese entorno. Diego lo esperaba en la entrada, vestido con la misma ropa desgastada pero limpia del día anterior. «Buenos días, señor Uriarte», saludó con una sonrisa genuina. «Me alegro de que haya venido». «Llámame Mateo», respondió él, intentando ocultar su incomodidad. «¿Por dónde empezamos?» «Por el principio», respondió Diego con simplicidad. «Acompáñame a hacer mi ruta de reciclaje». Durante las siguientes horas, Mateo experimentó una realidad que jamás había imaginado. Siguió a Diego por callejuelas estrechas, aprendiendo a identificar materiales reciclables valiosos entre los desechos. Sus manos, acostumbradas solo a firmar documentos y manejar dispositivos electrónicos, pronto se encontraron manipulando cartones y clasificando plásticos. «¿Haces esto todos los días?», preguntó Mateo, mientras empujaban juntos el carrito. «Antes y después del colegio», respondió Diego. «La abuela necesita sus medicinas y con su pensión apenas alcanza para el alquiler». Mateo se detuvo sorprendido. «¿Vas al colegio?» «Por supuesto», sonrió Diego. «Soy el primero de mi clase. La abuela siempre dice que la educación es el único tesoro que nadie puede quitarte». La mañana transcurrió entre conversaciones sinceras y trabajo duro. Diego le mostró a Mateo los rincones de su barrio, el pequeño parque donde los niños jugaban sin necesidad de juguetes caros, el mercado local donde todos se conocían por nombre, la panadería que guardaba el pan del día anterior para las familias que no podían permitirse el fresco. Al mediodía, llegaron al pequeño piso donde vivía Diego con su abuela. Carmen Merchán los recibió con una sonrisa cálida y un almuerzo modesto pero preparado con cariño. Lentejas con arroz y un poco de pan. «Siéntese, señor Uriarte», invitó Carmen, sus manos temblorosas por la artritis mientras servía la comida. «No es mucho, pero está hecho con amor». Mateo se sentó a la mesa notando las grietas en las paredes, los muebles gastados, pero también las fotografías familiares cuidadosamente enmarcadas y los diplomas de excelencia académica de Diego orgullosamente expuestos. «Diego me ha contado cómo salvó a su hija», dijo Carmen mientras comían. «Siempre ha sido así, pensando en los demás antes que en sí mismo. Como sus padres», añadió con suavidad, mirando una fotografía en la pared. «Eran personas maravillosas». Mateo observó la fotografía. Una pareja joven sonriendo, con un Diego pequeño entre ellos. «¿Qué les sucedió?» «Un accidente en la carretera», respondió Carmen, su voz apenas un susurro. «Diego tenía 5 años. Desde entonces somos el uno para el otro». El almuerzo continuó con historias sobre la vida en el barrio, sobre cómo los vecinos se ayudaban mutuamente en los momentos difíciles, sobre las pequeñas alegrías que hacían la vida más llevadera. «¿Sabe, señor Uriarte?», dijo Carmen mientras recogían la mesa. «A veces la gente piensa que ser pobre significa ser infeliz, pero la verdadera riqueza está en el corazón, en la capacidad de dar aunque tengas poco, en mantener la dignidad incluso en los momentos más duros». Sus palabras golpearon a Mateo como una revelación. Pensó en su propia vida, en las cenas solitarias en restaurantes de lujo, en las reuniones interminables, en el tiempo perdido con Emma. La tarde la pasaron en el centro comunitario del barrio, donde Diego ayudaba a otros niños con sus tareas escolares. Mateo observó asombrado cómo el muchacho, que apenas tenía lo necesario para sí mismo, compartía generosamente su tiempo y conocimientos. «¿Por qué lo haces?», preguntó Mateo mientras caminaban de regreso. «¿Por qué ayudar a otros cuando tú mismo necesitas ayuda?». Diego se detuvo, mirando el atardecer sobre los tejados de Salamanca. «Porque todos necesitamos ayuda en algún momento, señor, y cuando la recibimos, debemos devolverla de alguna manera. Es como una cadena que nos conecta a todos». Aquella noche, después de su día en el barrio San José, Mateo condujo sin rumbo por las calles iluminadas de Salamanca. La Plaza Mayor brillaba con su característico resplandor dorado, pero él la veía con otros ojos. Cada rincón de la ciudad
parecía contarle una historia diferente ahora. Se detuvo frente a la Casa de las Conchas, contemplando su fachada histórica. El contraste entre la opulencia de este edificio y la humilde vivienda de los Sánchez Merchán le golpeó con fuerza. Sacó su teléfono y, por primera vez en años, ignoró las decenas de correos electrónicos sin leer. En su lugar, abrió la galería de fotos y se detuvo en una imagen antigua. Clara, su esposa, sonriendo mientras sostenía a una Emma bebé. La foto había sido tomada en este mismo lugar antes de que el éxito profesional se convirtiera en su única obsesión. «Tenías razón, Clara», murmuró para sí mismo. «Siempre la tuviste». Al llegar a casa, encontró a Emma esperándole en el salón. La televisión estaba encendida, pero era evidente que no la estaba viendo. «¿Cómo fue?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mateo se sentó junto a su hija, notando lo mucho que se parecía a Clara. No solo en su aspecto físico, sino en esa sensibilidad especial que siempre había caracterizado a su madre. «Diferente», respondió finalmente. «Muy diferente a todo lo que conocemos. Diego te mostró dónde vive. ¿Conociste a su abuela?». Mateo asintió, recordando el almuerzo en aquella pequeña cocina, donde había probado las lentejas más sabrosas de su vida. Su abuela, Carmen. Me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Que la verdadera riqueza no se mide en euros. Mateo hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Sabes? Diego trabaja recogiendo materiales reciclables antes y después del colegio, y aún así encuentra tiempo para ayudar a otros niños con sus tareas. Emma escuchaba atentamente, fascinada por este lado reflexivo de su padre que nunca había visto antes. «Y su abuela», continuó Mateo, «a pesar de su enfermedad, de sus dificultades económicas, mantiene una dignidad y una generosidad que me han hecho sentir pequeño con toda mi fortuna». Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, mientras en su mente las imágenes del día se entremezclaban con recuerdos del pasado. «Tu madre solía decir que el tiempo era el único regalo verdaderamente valioso que podíamos dar», dijo suavemente. «Nunca lo entendí realmente. Hasta hoy». Emma se acercó a su padre y por primera vez en mucho tiempo lo abrazó espontáneamente. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera que había construido tras la partida de Clara. «Diego me contó sobre el centro comunitario», continuó Mateo, «sobre cómo los vecinos se ayudan entre sí, sobre cómo comparten lo poco que tienen. Me hizo pensar en todas las veces que he pasado por alto lo que realmente importa, persiguiendo algo que creía importante». Se giró hacia su hija, viéndola realmente por primera vez en años. «Emma, he estado tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir algo mucho más importante, una relación contigo». Emma sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Nunca es tarde, papá». Esa noche, Mateo no pudo dormir. En su estudio, rodeado de premios y reconocimientos empresariales, comenzó a escribir. Primero, una lista de cambios que necesitaba hacer en su vida. Después, ideas sobre cómo podría ayudar al barrio San José sin comprometer la dignidad de sus habitantes. Mientras escribía, recordó algo que Diego había dicho. A veces, lo que parece un momento difícil es en realidad el comienzo de algo mejor. Por primera vez en años, Mateo sentía que estaba al borde de un cambio verdadero, significativo. La mañana siguiente, amaneció con una energía diferente en la mansión Uriarte. Por primera vez en años, Mateo no comenzó su día revisando el correo electrónico. En su lugar, preparó el desayuno para Emma, algo que no había hecho desde que Clara vivía. «¿Papá?». Emma se detuvo en seco al entrar en la cocina, sorprendida por la escena. «¿Qué haces?». «Tortitas», respondió él con una sonrisa tímida. «Pueden no estar tan buenas como las que hacía tu madre, pero...». «Son perfectas», interrumpió Emma probando un bocado. La tortita estaba un poco quemada por un lado y demasiado cruda por el otro, pero para ella era el mejor desayuno que había probado en años. Durante el trayecto al colegio, Mateo sorprendió a Emma con una propuesta. «¿Qué te parecería si invitamos a Diego y a su abuela a cenar este fin de semana?». Los ojos de Emma se iluminaron.
¿De verdad? ¿De verdad? Y estaba pensando, ¿qué te parecería si convertimos esto en una costumbre? No solo con Diego y Carmen, sino tal vez podríamos dedicar más tiempo a conocer a personas diferentes, a entender otras realidades. En la oficina, Mateo convocó una reunión urgente con su equipo directivo. La noticia de que el implacable empresario había cancelado todas sus reuniones el día anterior para pasar el día en el barrio San José ya se había extendido, generando todo tipo de especulaciones. «Quiero presentarles un nuevo proyecto», anunció Mateo. «Vamos a crear una fundación, no una de esas fundaciones corporativas que solo sirven para mejorar nuestra imagen. Una fundación real, que trabaje directamente con las comunidades necesitadas de Salamanca». Sus ejecutivos intercambiaron miradas de perplejidad. Este no era el Mateo Uriarte que conocían. «También vamos a implementar un programa de becas», continuó. «Quiero que identifiquemos a estudiantes brillantes de barrios desfavorecidos y les demos la oportunidad de desarrollar todo su potencial». Lucía Montenegro, su asistente, lo observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. «Señor Uriarte, ¿está seguro de que quiere destinar tantos recursos a esto?» «Más seguro que nunca», respondió Mateo. «Y hay algo más. A partir de hoy, no trabajaré más allá de las 6 de la tarde. Mi hija me necesita y ya he perdido demasiado tiempo». Esa tarde, Mateo salió temprano de la oficina y condujo hasta el barrio San José. Encontró a Diego en el centro comunitario, ayudando como siempre con las tareas escolares. «Señor Uriarte», saludó Diego sorprendido. «No esperaba verle tan pronto». «Mateo», le recordó él, «y vengo a hacerte una propuesta». Le explicó su idea de la fundación, del programa de becas, de cómo quería que Diego fuera el primero en beneficiarse de ella. Pero la respuesta del muchacho lo sorprendió una vez más. «Agradezco la oferta, señor Mateo», dijo Diego con una madurez que superaba sus años. «Pero no puedo ser el único. Hay muchos chicos aquí con tanto potencial como yo, o más. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien». Mateo sonrió recordando por qué este muchacho lo había impresionado tanto desde el principio. «Tienes razón. ¿Qué te parece si trabajamos juntos en esto? Tú conoces el barrio, las necesidades reales. Podrías ser nuestro asesor. Un asesor de 13 años. ¿Por qué no? A veces los niños ven cosas que los adultos no podemos ver». Mientras regresaba a casa esa noche, Mateo reflexionó sobre cómo un simple día había desencadenado tantos cambios. Su teléfono sonó. Era Emma. «Papá, ¿vas a llegar para cenar?» «Por supuesto», respondió él. «De hecho, ¿qué te parece si cocinamos juntos? Podríamos intentar hacer esas lentejas que probé ayer». La risa de Emma al otro lado de la línea fue todo lo que necesitaba oír para saber que estaba en el camino correcto. 3 meses habían pasado desde aquel día en el barrio San José. La Fundación Uriarte ya era una realidad, operando desde un antiguo edificio restaurado en el corazón del barrio. Diego, fiel a su palabra, se había convertido en el asesor más joven y valioso del proyecto. «La biblioteca debería estar en la planta baja», sugirió Diego durante una reunión. «Así los ancianos no tendrán que subir escaleras». Mateo observaba con orgullo cómo el muchacho se desenvolvía en las reuniones con arquitectos y coordinadores sociales. Su perspectiva única y su conocimiento del barrio resultaban invaluables. El programa de becas también estaba en marcha. Emma, inspirada por el ejemplo de Diego, se había ofrecido como voluntaria para dar clases de inglés en el centro comunitario. La veían llegar cada tarde con su mochila llena de libros y una sonrisa que hacía años no mostraba. «¿Sabes algo curioso?», le comentó Emma a su padre una noche. «Creo que aprendo más de ellos que ellos de mí». En el colegio San Juan Bosco, los profesores notaban un cambio significativo en Emma. Su participación en clase había aumentado y sus ensayos sobre justicia social y desigualdad destacaban por su profundidad y sensibilidad. Carmen Merchán, mientras tanto, había comenzado a recibir el tratamiento médico que necesitaba, gracias a un programa especial de la Fundación. Sin embargo, fue ella quien insistió en que el programa se extendiera a otros ancianos del barrio. «No puedo aceptar ayuda si mis vecinos siguen sufriendo», había dicho con firmeza. Una tarde, mientras supervisaban las obras de la biblioteca, Diego compartió algo con Mateo. «¿Sabe?
Mis padres eran maestros, dijo, mirando los estantes vacíos que pronto se llenarían de libros. Siempre decían que los libros eran ventanas a otros mundos. Creo que estarían orgullosos de esto. Mateo puso una mano sobre el hombro del muchacho. Estoy seguro de que lo están. La noticia de la transformación de la empresa Uriarte se extendió por Salamanca. Algunos empresarios lo criticaban por desperdiciar recursos, pero otros comenzaban a mostrar interés en replicar el modelo. «No entiendo por qué haces esto», le dijo un antiguo socio durante una cena. «Tus acciones han bajado un 2% desde que anunciaste estos proyectos sociales». Mateo sonrió recordando sus propias dudas iniciales. «¿Sabes? He aprendido que hay inversiones que no se miden en la bolsa». En casa, la relación entre Mateo y Emma florecía. Cenaban juntos todas las noches, compartiendo historias sobre sus experiencias en el barrio. Las fotografías de Clara, que antes dolían demasiado para mirarlas, ahora ocupaban lugares de honor en la casa. «Mamá estaría feliz», dijo Emma una noche, mientras revisaban juntos los planos de la biblioteca. Ella siempre decía que papá tenía un gran corazón, solo necesitaba recordarlo. La fundación pronto se convirtió en un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Los estudiantes del San Juan Bosco comenzaron a participar en programas de intercambio con los chicos del barrio San José. Las barreras sociales, aunque todavía presentes, comenzaban a mostrar grietas. «Es como si la ciudad estuviera sanando», comentó Diego durante una de las reuniones. «Como si estuviéramos cosiendo algo que estaba roto». Mateo comprendió que el verdadero éxito no se medía en números o estadísticas, sino en las sonrisas de los niños que ahora tenían acceso a una educación de calidad, en la dignidad recuperada de los ancianos que recibían atención médica, en la esperanza que brillaba en los ojos de quienes antes se sentían olvidados. El otoño había llegado a Salamanca, tiñendo de oro y escarlata los árboles del barrio San José. En la pequeña cocina de Carmen Merchán, el aroma de su famoso cocido llenaba el ambiente, mientras Emma aprendía los secretos de la receta tradicional. «El secreto está en el cariño», explicaba Carmen, sus manos arrugadas guiando las de Emma en el arte de preparar el caldo. «La comida sabe mejor cuando se cocina con amor». Lo que había comenzado como una invitación a cenar se había convertido en una tradición semanal. Los domingos, las familias Uriarte y Sánchez Merchán se reunían, alternando entre la mansión y el pequeño piso del barrio. «Es curioso», comentó Mateo a Carmen mientras observaban a Emma y Diego estudiando juntos en la sala. «Antes pensaba que tenía que proteger a Emma de todo lo que no fuera perfecto. Ahora veo que la estaba protegiendo de la vida misma». Carmen sonrió con sabiduría. «A veces necesitamos que alguien nos salve de nuestros propios miedos, ¿verdad?». La transformación de Mateo no había pasado desapercibida en el mundo empresarial. Su nuevo enfoque en la responsabilidad social había inspirado a otros empresarios de Salamanca. La Fundación Uriarte se había convertido en un modelo a seguir y las solicitudes de colaboración llegaban de todas partes. Una tarde, mientras revisaban los avances de la biblioteca comunitaria, Diego encontró a Mateo contemplando una foto de Clara que ahora decoraba su oficina. «Emma me contó sobre su madre», dijo Diego suavemente. «Dice que era una persona especial». Mateo asintió, permitiéndose sonreír ante el recuerdo. Clara siempre veía lo mejor en las personas. Ella habría estado orgullosa de todo esto, de Emma, de ti, de cómo las cosas han cambiado. ¿Sabe? Mi abuela dice que las personas que amamos nunca nos dejan realmente, reflexionó Diego, que siguen viviendo en las cosas buenas que hacemos en su nombre. La sabiduría del muchacho, tan similar a la de Carmen, seguía sorprendiendo a Mateo. Tu abuela es una mujer muy sabia. Por eso hay que cuidarla, sonrió Diego, mostrándole los últimos resultados de sus exámenes. Todos sobresalientes. La biblioteca estaba casi terminada. Los estantes, inicialmente vacíos, ahora rebosaban de libros donados por toda la ciudad. Emma había organizado una campaña de donación en su colegio y la respuesta había sido abrumadora. Es como si la gente solo necesitara una oportunidad para ser generosa, comentó Emma durante una de las cenas familiares. La transformación no se limitaba a los proyectos sociales.
Mateo había reorganizado completamente su vida profesional. Las reuniones terminaban puntualmente a las 6 y los fines de semana eran sagrados. Sus ejecutivos, inicialmente escépticos, comenzaban a adoptar el nuevo estilo de liderazgo. El otro día escuché a uno de los directores hablando sobre inscribir a su hijo como voluntario en la fundación, comentó Lucía, su asistente, con una sonrisa. Una tarde, mientras Emma y Diego organizaban un grupo de estudio en el centro comunitario, Mateo y Carmen compartían un café en la pequeña cocina. ¿Sabe qué es lo más valioso que he aprendido en estos meses?, reflexionó Mateo. Que la verdadera riqueza está en los vínculos que creamos, en las vidas que tocamos. Carmen asintió, sus ojos brillando con comprensión, y en permitir que otros toquen la nuestra. En el salón se escuchaban las risas de los adolescentes mientras estudiaban. Emma, quien antes apenas sonreía, ahora iluminaba cada habitación con su presencia. Diego, sin perder su humildad, se había convertido en un líder natural entre sus compañeros. A veces pienso, continuó Mateo, en cómo un momento puede cambiarlo todo. Un día, una decisión, un acto de bondad, o un niño valiente que se lanza al río sin pensarlo 2 veces, completó Carmen con una sonrisa. La biblioteca comunitaria del barrio San José se alzaba como un faro de esperanza en la comunidad. Sus paredes, antes grises y deterioradas, ahora lucían murales coloridos diseñados por los propios jóvenes del barrio. El edificio restaurado se había convertido en mucho más que un simple depósito de libros. «Es exactamente como lo imaginaba», susurró Diego, recorriendo los pasillos llenos de estantes. Cada sección había sido cuidadosamente pensada: un rincón infantil con cojines suaves, una sala de estudio con computadoras modernas y un espacio especial para los ancianos del barrio. Emma había tomado la iniciativa de organizar un programa de lectura para los más pequeños. Cada tarde, después de las clases, un grupo de niños se reunía alrededor de ella, escuchando con atención mientras les leía cuentos en inglés y español. «Los libros son como llaves», explicaba Emma a los niños. «Cada uno abre una puerta diferente en nuestra mente». La transformación no se limitaba al espacio físico. Los estudiantes del San Juan Bosco ahora compartían regularmente el espacio con los chicos del barrio, rompiendo barreras sociales que antes parecían infranqueables. Mateo observaba todo esto con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Sabes, Diego? Cuando empezamos con esto, pensé que estábamos construyendo una biblioteca. Ahora veo que estamos construyendo puentes». La noticia del éxito de la biblioteca se extendió por Salamanca. Otros barrios comenzaron a solicitar proyectos similares, y pronto la Fundación Uriarte se encontró desarrollando un plan de expansión. Carmen, quien pasaba gran parte de su tiempo en la biblioteca compartiendo historias con los visitantes, había encontrado un nuevo propósito. Su rincón de lectura para ancianos se había convertido en un espacio de encuentro intergeneracional, donde las historias del pasado cobraban vida para las nuevas generaciones. «Cada historia que compartimos», decía Carmen a sus oyentes, «es un hilo que nos une con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después». Una tarde, mientras Diego ayudaba a un grupo de estudiantes con sus tareas de matemáticas, Emma se acercó a su padre con una propuesta. «Papá, ¿y si creamos un programa de intercambio? Los chicos del San Juan Bosco podrían venir aquí a enseñar idiomas, y los del barrio podrían compartir sus conocimientos sobre otras cosas». La idea se materializó rápidamente. Pronto, las tardes en la biblioteca se llenaron de voces entusiastas intercambiando conocimientos: inglés por carpintería, francés por cocina tradicional, alemán por música. «Es increíble», comentó Lucía durante una visita. «Han creado algo más que un centro de aprendizaje. Han creado una comunidad». El impacto de la biblioteca se reflejaba en los resultados académicos. Los estudiantes del barrio comenzaron a destacar en sus estudios y varios recibieron ofertas de becas para continuar su educación superior. Diego, sin embargo, no había olvidado sus raíces. Cada mañana, antes de ir al colegio, continuaba con su ruta de reciclaje, aunque ahora otros jóvenes se le habían unido, convirtiendo la actividad en un proyecto ecológico comunitario. «No se trata solo de ganar dinero», explicaba a sus nuevos compañeros.
Se trata de cuidar nuestro entorno, de demostrar que podemos mejorar nuestra comunidad con nuestras propias manos. Mateo, observando todo esto, reflexionaba sobre cómo un simple acto de valentía había desencadenado una transformación tan profunda. La biblioteca se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando las personas se unían por un propósito común. Una noche, mientras cerraban la biblioteca, Emma encontró a Diego contemplando una fotografía enmarcada. Era la imagen del día de la inauguración, con todos juntos sonriendo a la cámara. «¿En qué piensas?», preguntó Emma. «En cómo los sueños pueden hacerse realidad», respondió Diego, «pero no de la manera que esperamos, sino de una forma mucho mejor». El primer aniversario de la biblioteca comunitaria llegó con la primavera. El barrio San José se había transformado de manera sutil pero profunda. Los edificios seguían siendo los mismos, pero había algo diferente en el aire, una sensación de posibilidad que antes no existía. Emma, ahora con 14 años, se había convertido en una joven comprometida con su comunidad. Sus compañeros del San Juan Bosco la admiraban por su dedicación y autenticidad. Ya no era la niña triste y solitaria que había sido un año atrás. «¿Sabes qué me dijo ayer una de las profesoras?», comentó Emma durante la cena, «que nunca había visto a alguien cambiar tanto en tan poco tiempo». Mateo sonrió, reconociendo que el cambio no solo había sido en Emma. Él mismo era una persona diferente. Las largas horas en la oficina habían sido reemplazadas por tiempo de calidad con su hija y proyectos comunitarios que realmente importaban. La Fundación Uriarte se había convertido en un modelo de responsabilidad social empresarial. Empresarios de toda España visitaban Salamanca para entender cómo un proyecto aparentemente simple había generado un impacto tan significativo. El secreto, explicaba Mateo en las conferencias, no está en el dinero invertido, sino en escuchar realmente a la comunidad, en entender sus necesidades y sueños. Diego, por su parte, había mantenido su humildad a pesar de su creciente influencia en el barrio. Su programa de reciclaje se había convertido en un proyecto ambiental que empleaba a varios vecinos, generando ingresos dignos para familias que antes luchaban por sobrevivir. Carmen, cuya salud había mejorado significativamente gracias al programa médico de la Fundación, se había convertido en la abuela adoptiva de muchos niños del barrio. Su pequeño piso era un constante ir y venir de jóvenes buscando consejo, consuelo o simplemente una taza de chocolate caliente. «La vida es curiosa», reflexionó Carmen una tarde mientras tejía junto a Emma. «A veces necesitamos que alguien nos salve para darnos cuenta de que nosotros también podemos salvar a otros». La biblioteca había evolucionado hasta convertirse en el corazón palpitante del barrio. No era solo un lugar para leer y estudiar, sino un espacio donde los sueños tomaban forma, donde las barreras sociales se desvanecían entre páginas de libros y conversaciones sinceras. Una tarde, mientras supervisaban un nuevo proyecto de la Fundación, Mateo y Diego compartieron un momento de reflexión. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Mateo, «de haberme pedido que pasara un día aquí en lugar de aceptar el dinero». Diego sonrió, sus ojos brillando con la misma determinación que había mostrado aquel día junto al río. «Nunca, porque aprendí de mi abuela que las mejores inversiones son las que hacemos en las personas, no en las cosas». La transformación más profunda, sin embargo, había ocurrido en las relaciones. Emma y Diego habían desarrollado una amistad única, basada en el respeto mutuo y el deseo compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Mateo había encontrado en Carmen una sabiduría que le recordaba a Clara, y en Diego un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se medía en euros. «A veces», dijo Emma durante la celebración del aniversario de la biblioteca, «pienso en cómo un solo momento puede cambiar tantas vidas. Un acto de valentía, una decisión valiente». Las palabras de Emma resonaron en el salón lleno de vecinos, estudiantes y amigos. Todos los presentes entendían que eran parte de algo más grande que ellos mismos, una transformación que había comenzado con un rescate en el río, pero que había llegado mucho más lejos. Mateo, observando la escena, pensó en Clara. Podía imaginarla sonriendo,
orgullosa de la mujer en la que se estaba convirtiendo su hija, del hombre en el que él se había transformado. Por primera vez en años, el recuerdo no traía dolor, sino una dulce gratitud. La Fundación Uriarte había florecido más allá de las expectativas iniciales. Lo que comenzó como un proyecto en el barrio San José se había extendido a otros barrios de Salamanca, cada uno con su propia biblioteca comunitaria adaptada a las necesidades locales. Diego, ahora con 15 años, se había convertido en el coordinador juvenil de la red de bibliotecas. Su visión y liderazgo natural inspiraban a otros jóvenes a involucrarse en sus comunidades. Cada biblioteca es única, explicaba durante una presentación a nuevos voluntarios, porque cada comunidad tiene su propia historia que contar. El programa de becas había crecido exponencialmente. Estudiantes de diversos barrios recibían apoyo para continuar sus estudios, con la única condición de que devolvieran algo a sus comunidades. Emma había iniciado un programa de mentoría entre estudiantes del San Juan Bosco y los barrios participantes. Los resultados eran sorprendentes. Las notas mejoraban, pero más importante aún, las amistades cruzaban fronteras sociales que antes parecían infranqueables. Lo más valioso, comentó Emma durante una reunión de la Fundación, es ver cómo los prejuicios desaparecen cuando las personas realmente se conocen. Carmen, cuyo grupo de lectura para ancianos se había convertido en un programa modelo, viajaba ahora entre las diferentes bibliotecas compartiendo su experiencia. Cada historia que compartimos, decía a sus nuevos grupos, es un puente hacia el entendimiento. Mateo observaba todo esto con una mezcla de orgullo y humildad. Su empresa seguía siendo exitosa, pero ahora el éxito se medía de manera diferente. Los informes financieros compartían espacio con historias de vidas transformadas. Una tarde, mientras revisaban los planes de expansión, Diego compartió algo con Mateo. «¿Sabe? Mi abuela siempre dice que las buenas acciones son como semillas. Nunca sabes cuántos árboles crecerán de una sola semilla». La metáfora resonó profundamente en Mateo. Cada vida tocada por la Fundación se convertía en una nueva semilla de cambio, creando un efecto multiplicador que se extendía más allá de lo imaginable. El proyecto más reciente era un programa de emprendimiento social, inspirado en la iniciativa de reciclaje de Diego. Jóvenes de diferentes barrios recibían apoyo para desarrollar proyectos que beneficiaran a sus comunidades, mientras generaban ingresos sostenibles. Lo importante, explicaba Diego a los participantes, es entender que el éxito y el impacto social no son mutuamente excluyentes. Emma, por su parte, había comenzado a escribir un blog documentando las historias de transformación en las diferentes comunidades. Sus publicaciones se habían convertido en una fuente de inspiración para otros jóvenes que buscaban hacer una diferencia. La red de bibliotecas se había convertido en un modelo estudiado por otras ciudades. Delegaciones de toda España visitaban Salamanca para entender cómo un proyecto aparentemente simple había catalizado un cambio social tan profundo. El secreto, compartía Mateo en estas visitas, está en confiar en la sabiduría de la comunidad. Ellos saben mejor que nadie lo que necesitan. Un día, mientras observaban la inauguración de la última biblioteca comunitaria, Carmen tomó la mano de Mateo. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo con su característica sabiduría. «Que cada persona que entra en estas bibliotecas sale transformada, llevando consigo una nueva historia que contar». 2 años habían pasado desde aquel día en el río Tormes. La biblioteca principal del barrio San José celebraba su 2º aniversario con una exposición especial, Historias que transforman, un recorrido fotográfico por los momentos que habían cambiado tantas vidas. Emma, ahora una joven de 16 años, guiaba a los visitantes a través de la exposición. Se detenía frente a una fotografía en particular, ella y Diego empapados junto al río, el día que todo comenzó. «Cada historia tiene un momento decisivo», explicaba a los visitantes. «Un instante que lo cambia todo». Diego, que había crecido en estatura pero mantenía la misma humildad, organizaba grupos de jóvenes voluntarios. Su programa de reciclaje se había convertido en un modelo de empresa social, empleando a decenas de personas y financiando nuevos proyectos comunitarios.
El verdadero cambio, compartía con sus equipos, comienza cuando dejamos de ver los problemas y empezamos a ver las posibilidades. Mateo observaba todo desde un rincón de la biblioteca. Ya no era el mismo hombre que medía el éxito en cifras y contratos. Su transformación se reflejaba en cada decisión, en cada momento compartido con Emma, en cada nuevo proyecto de la fundación. Carmen, sentada en su rincón favorito de la biblioteca, tejía mientras escuchaba las historias de los visitantes. Su salud había mejorado considerablemente, y su sabiduría seguía siendo un faro para todos los que la conocían. La vida, decía a quien quisiera escuchar, es como un libro. Cada día es una página nueva, y nosotros decidimos qué historia queremos escribir. Durante la celebración, Emma subió al pequeño escenario improvisado. Su voz, clara y segura, llenó el espacio. Hace 2 años, aprendí una lección invaluable. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos, que el tiempo es el regalo más valioso que podemos dar. Miró a su padre, que le devolvió la mirada con ojos húmedos. Ambos pensaron en Clara, sabiendo que estaría orgullosa de la familia en la que se habían convertido. Diego se unió a Emma en el escenario, llevando consigo una sorpresa: un libro, el primero publicado por la Fundación, que recopilaba las historias de transformación de todas las bibliotecas comunitarias. Este libro, anunció, está dedicado a todos los que se atreven a soñar, a todos los que creen que un simple acto de bondad puede cambiar el mundo. Mateo, escuchando las palabras de los jóvenes, reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían compartido. Un simple día en el barrio San José había desencadenado una transformación que continuaba expandiéndose como ondas en el agua. La biblioteca se había convertido en mucho más que un edificio con libros. Era un símbolo de esperanza, un testimonio de que el cambio era posible cuando las personas se atrevían a ver más allá de sus diferencias. Al final de la celebración, mientras el sol se ponía sobre Salamanca, Mateo encontró a Emma y Diego sentados en los escalones de la entrada, compartiendo sus sueños para el futuro. «¿Sabes, papá?», dijo Emma cuando lo vio acercarse. «Diego dice que esto es solo el comienzo». Mateo sonrió, recordando las palabras de Clara sobre el valor del tiempo y el amor. «Tiene razón», respondió, «porque cuando aprendemos a ver con el corazón, cada día es un nuevo comienzo». La noche caía sobre Salamanca, y las luces de la biblioteca brillaban como un faro en la oscuridad, guiando el camino hacia un futuro donde los sueños más simples podían transformar realidades enteras. En el cielo, las estrellas comenzaban a aparecer, testigos silenciosos de una historia que había comenzado con un acto de valentía junto al río Tormes y que continuaría inspirando a generaciones futuras a escribir sus propias historias de transformación y esperanza.